que son los dones que están en el capítulo 12 de Romanos y el versículo 3 al 8. ¿Por qué vamos a hablar de los dones motivacionales? Porque son los dones que la iglesia necesita para que sirvamos en la iglesia, para que estemos en la iglesia sirviendo, ¿de acuerdo? Y podamos contemplar la hermosura de su santidad, como dice la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. Son 7 dones. Recuerden que en 1 Corintios capítulo 12 también hay otros dones, pero no vamos a tocar esos dones, solo vamos a tocar los dones de Romanos. ¿Por qué? Porque son los que son los dones para servir a la iglesia, y la iglesia se está preparando para servirle a Dios, ¿cierto? Para ganar personas, para ganar almas, para que muchos puedan venir como usted viene cada domingo, cada miércoles, y escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. De aquí en adelante quiero que presten toda su atención, ¿de acuerdo? Vamos a mirar estos dones. Algunos ya los han diferenciado, algunos ya los tienen ahí. Y el primer don es el don de profecía, el segundo es de servicio, el tercero es de enseñanza, el cuarto es de exhortación, el quinto es de repartir, o mejor, de dar y compartir, de presidir, de liderar y de mostrar bondad, que es igual a misericordia. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo en 2 versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente. ¿De acuerdo? Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 12, 3 al 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside o el que lidera con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Ahora miren lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas. En evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia, verso 6, estoy leyendo, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio el don, la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar, que es lo mismo que exhortar a otros, anímalos. Toma la responsabilidad en serio, ¿cierto? Perdón, dice: si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, con alegría. Eso es el mismo don de misericordia. Amén. Hazlo con alegría. Pues bien, hoy vamos a ver que esto tiene que desarrollarse en nosotros, la iglesia, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir cuando descubrimos nuestro don, cuál es
mi puesto? ¿Cuál es mi papel en la iglesia local? ¿Qué es lo que yo voy a dar? Ahora, no quiere decir que usted no tenga más de un don, sí lo puede tener, pero hay uno que es más fuerte. Por eso hemos traído para hoy, y lo vamos a hacer al final, yo les voy a decir cómo hacerlo, el test o el autoexamen que se llama autoexamen de los dones motivacionales. Es más, usted no lo alcanza a hacer aquí, no lo alcanzamos a hacer aquí, usted lo va a llevar a su casa, lo va a hacer y lo va a traer dentro de 8 días. Pero para hacer ese test, para hacer ese autoexamen, yo les voy a explicar los dones motivacionales para que usted los entienda. Cuando usted comienza a entenderlos, usted en su casa va a decir, sí, lo puedo hacer. Es más, usted puede volver a ver la predicación, porque estamos grabando las predicaciones, y ahí también va a entender mucho más, y va a tomar su autoexamen, y lo va a hacer rigurosamente y bien juicioso. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Antes de entrar en estos dones motivacionales que están a partir del verso 6, quiero mirar un poquito el contexto, porque en el verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada. En la otra versión dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, ¿sí? Y ahí es muy interesante ver algo, porque dice por la gracia, para el apóstol Pablo, ¿sí? La gracia que le ha sido dada, dice que según la medida de la fe, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. ¿Sabían eso? Algunos dicen, pero ¿por qué esta persona sí se le hizo el milagro? Tal vez porque su fe era más poderosa, más fuerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos y algunos de ellos no pudieron echar unas enfermedades ni algunos demonios? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que ellos fueron corriendo diciendo, pero sus discípulos no han podido hacer nada? ¿Qué pasa? Y Él les dice y los mira y dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Tenían poca fe. Lo que quería decir Jesús es que nosotros tenemos una medida de fe, y de acuerdo a nuestra medida de fe pueden suceder las cosas. Algunos no se sanan porque no tienen fe, pero hay alguien que tiene fe y dice, yo voy a ser sano, y esa persona es sana y recibe la bendición de Dios. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Cierto que sí? Sí. Amén. Por eso dice, por la gracia, para el apostolado de Pablo, se le ha dado una medida de fe. Y le dice, exhorta, enseña a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga alguien más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Sí ve? En otras palabras, lo que quiere decir es que todos somos iguales. Amén. Iguales. Que no piense de sí, o mejor, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y también dice algo interesante, y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Esto dice, Dios requiere de nosotros que pensemos de nosotros mismos con sabiduría, con cordura, con inteligencia. Por eso a veces cuando usted hace un autoexamen dice, bueno, ¿y cómo soy yo? ¿Cómo me veo yo y cómo me ven los demás? ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace unos días? ¿Cómo me ven o cómo me veo yo? Piense de sí con cordura. Es decir, que no tengamos un concepto más alto ni más bajo. Eso es lo que quiere decir la palabra, del que nosotros debamos tener. Porque ocurre que en la iglesia hay personas que se sienten como muy abajo, ¿cierto? Como muy inferiores. Dicen, no, es que yo no sirvo para eso. No, yo voy a la iglesia, pero conmigo no se meta porque yo no sirvo para nada. O yo no sé hacer tal cosa, o yo no sé orar, o no sé leer, o no sé predicar en la calle, o no sé, muchas cosas. Pero la Biblia dice esto, no tengan un concepto más alto ni más bajo de ustedes mismos. Piensen de ustedes mismos con cordura, con inteligencia. ¿Por qué? Porque el pretender ser lo que no somos es un autoengaño. ¿Sabían eso? ¿Cierto que sí? El principio, la finalidad a lo que lleva esto es al orgullo. Y al orgullo espiritual. ¿Conocen personas orgullosas espiritualmente? Hay muchas en el mundo. ¿Y saben qué es lo que pasa con esto? Eso ciega el entendimiento. Por eso, iglesia, nosotros todos aquí somos iguales.
Dios nos va a usar con nuestros dones y, como les dije hace mucho, también con los talentos que tenemos. Pero estos dones motivacionales se van a ver ejercidos en la iglesia para el trabajo que vamos a hacer en la iglesia. ¿De acuerdo? Por eso hoy vamos a enseñar los dones motivacionales. El creyente puede llegar a pensar a veces de sí mismo en demasía, o por el contrario, puede llegar a pensar de sí mismo con menosprecio, ¿cierto? Fruto de una baja autoestima. Algunos se sienten así, o ambas cosas, podríamos decir hoy, son igualmente malas. Pensar así o pensar así. ¿De acuerdo? Dios lo que quiere es que lleguemos a saber que Él nos ha hecho un llamado a nosotros y que lo que Él nos ha llamado a hacer lo tenemos que hacer de acuerdo a esa medida de fe que nos ha dado. Esa es nuestra responsabilidad, y por eso la responsabilidad de cada uno es buscar cuál es mi don y cómo puedo servir con ese don en la iglesia, en el lugar donde estoy. ¿De acuerdo? Las comparaciones con los demás son inútiles y más bien, podríamos decirlo, son perjudiciales. No se compare con otro. No piense que él sabe más que otro, no. Dios, somos iguales. Lo que pasa es que cada uno tenemos un proceso. Y en el proceso vamos madurando, vamos llegando, como dice la palabra, casi a la estatura de Cristo, ¿cierto? De un varón perfecto. Pero estamos en un proceso, así que no se preocupe. La manera de saber nosotros cómo proceder en nuestro servicio cristiano, en servirle al Señor con alegría, con gozo, será conforme a la medida de fe que Dios, como dice su palabra, repartió a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y eso lo sabemos, pero también lo podemos descubrir, y de eso se trata lo que vamos a hacer hoy. En este contexto que acabamos de hablar, esa medida de fe que Dios repartió a cada uno significa el poder y la luz espiritual que se ha dado a cada cristiano al cumplir con su llamamiento, y es más, al cumplir con su responsabilidad. Por eso todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad, y el que está al lado, tenemos una responsabilidad, no se hagan locos. Tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. ¿De acuerdo? La medida, ¿sí?, implica una limitación de esa fe. Para algunos la limitación será más, para otros será menos. Así de fácil, de sencillo, ¿cierto? El grado de fe varía, y varía en cuanto a la persona, en cuanto al creyente. Por eso les dije, algunos tienen una fe que dice yo creo, y saben, yo me he puesto a mirar personas con una gran fe, y es como cuando uno se convierte. ¿Se acuerdan que cuando uno se convierte, las primeras oraciones Dios se las escucha rapidísimo y le da a uno la bendición? Y uno dice, ¿pero por qué? Porque yo estaba enamorado del Señor, y esa fe, ese primer amor hace que yo ore y ayune y clame a Dios y las cosas resulten, ¿cierto? Pero a través del tiempo, a través de que venimos caminando con el Señor y somos creyentes, llevamos 1 año, 2 años, vamos perdiendo esa medida de fe, ¿sabían? La fe como que no aparece por ahí. ¿Dónde está esa fe que yo tenía al principio? ¿Cierto? Por eso ese primer amor, como habla en Apocalipsis, se ha perdido. La gente, el creyente se ha enfriado y necesitamos el fuego del Espíritu. Hoy cantábamos eso, ¿verdad? Ese fuego que nos abrace, que nos levante, que nos enseñe a subir más allá. ¿Amén? Entonces, el versículo 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ya lo habíamos dicho, lo volvemos a repetir, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Si usted quisiera ahondar un poco más sobre estos versículos, podría anotar por ahí 1 Corintios capítulo 12, verso 14 al 27. No lo voy a leer porque es muy largo, pero si quiere profundizar un poco, Pablo lo hace para que usted entienda más acerca del cuerpo y de cuál es nuestra función en el cuerpo. 1 Corintios 12, 14 al 27, perdón.
14 al 27. Ahí se los dejo como un tip para que lo tengan, ¿de acuerdo? Ahora, la diversidad de los miembros, de los creyentes en el cuerpo de Cristo o del cuerpo humano, forma ese mismo cuerpo humano, ¿cierto? Y así es también con el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros, de los miembros de este cuerpo, se necesitan. ¿Para qué? Para formar el cuerpo, el cual Cristo es ¿qué? La cabeza. La cabeza. O sea que nosotros estamos en el cuerpo no porque quisimos estar en el cuerpo. Cada uno tenemos una función. Y eso es lo que Dios quiere llamar nuestra atención en este día. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros miramos el versículo 6 al 8, que es donde comienzan los dones motivacionales, ¿cierto? Y lo vamos a ver un momento. Dice que de la manera que teniendo diferentes dones o diferentes regalos, creo que vieron aquí una ficha donde están los regalos, ¿cierto? Los dones motivacionales son regalos que Dios nos ha dado. ¿A cuánto les gustan los regalos? Es bien interesante, ¿cierto? Cuando uno cumple años, lo primero que uno está esperando es un regalo, porque eso le da a uno alegría, ¿sí o no? ¿O no? ¿O a quién no le gusta recibir un regalo? A todos nos gusta. Uno quiere mirar y destaparlo, muestre cómo es, o qué me regalarían, si me regalaran algo que me gusta, sí. Uno se siente contento. Los regalos de Dios son así, son para cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, y para que nos motiven a seguir, a servir al Señor sin ningún impedimento. ¿De acuerdo? Entonces por eso dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ya encontramos uno, profecía. O si de servicio, número 2, en servir. O el que enseña, en la enseñanza, 3. El que exhorta o el que anima, 4, ¿cierto? El que reparte o el que da, 5. El que preside con solicitud, el que administra o lidera, es lo mismo, 6. Y el que hace misericordia o hace todo con bondad, ¿cierto? Misericordia, dice con alegría. Con alegría. Ahora, nosotros encontramos en 1 de Pedro capítulo 1 verso 4, no, perdón, 1 de Pedro 4:10 mejor. 1 de Pedro 4:10 dice, si lo tienen ahí, escúchenlo. Cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hoy alguien me decía en el discipulado, lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo he recibido, es lo que yo voy a ministrarle a otra persona, a otro que lo necesita, a otro que necesita lo que yo ya estoy aprendiendo y lo que yo estoy recibiendo. Y por eso me estoy preparando y por eso estoy recibiendo. Y de eso se trata, mis queridos hermanos. Por eso el discipulado es el primer nivel del crecimiento cristiano en la vida de una iglesia. Si usted no lo hace o no lo ha hecho, tiene que hacerlo, porque si no se va quedando y nunca lo va a hacer, y va a perder mucho camino, muchos escalones de fe para conseguir algo mejor. ¿De acuerdo? Ahora, Dios, escuchen bien, nos ha dado dones para que los administremos a los demás, pero que lo hagamos con amor, no con mal genio, ni con ira, ni con contienda, no, es para que lo hagamos con amor y con servicio, porque el creyente se diferencia de otros cuando sirve, cuando ama a su hermano, cuando ama a su amigo, ¿o no? En eso se diferencia un cristiano. Si nosotros procedemos de esa forma, seremos, como dice la palabra, preséntense como un sacrificio vivo y santo y agradable al Señor, que es nuestra reunión racional, es nuestro culto, es nuestro lugar donde adoramos y nos presentamos delante de Dios. Romanos 12:1 dice eso, ¿cierto? Entonces, mire que la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar acerca de estos dones motivacionales. Cuando usted descubra ese don, usted va a decir, pastor, ore por mí, yo quiero moverme en este don, yo quiero poder servir a la iglesia y a los demás y ministrárselo a los demás
de una forma efectiva y de una forma real. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Amén, ¿cierto que sí? Tenemos que anhelar, desearlo con todo el corazón. No, ay, no, es que no, yo no. No. Yo sí, diga, yo sí. Yo sí quiero hacerlo. Y lo va a descubrir hoy. Amén. Cada uno de nosotros hemos recibido diferentes dones. Además de los dones espirituales que ya conocemos allá en 1 Corintios 12. La Biblia nos enseña que el Señor nos ha concedido estos dones motivacionales, ¿sí? Es decir, esos dones que se manifiestan espontáneamente por lo que nosotros somos. En otras palabras, lo que es genuino en nosotros y que es parte natural de nosotros cuando estamos en una congregación, en una iglesia. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces todos quieren servir? Y si no, pastor, déjeme, yo recojo las sillas. No, pastor, déjeme, yo lo barro. No, yo traigo, yo voy y reparto, yo voy y doy. Y otros dicen generosamente, yo quiero dar. Eso es natural en la iglesia. Pero eso bien administrado es una bendición delante de Dios. Y nos va a llevar a un lugar espectacular. A una iglesia madura, que cuando ya tengamos un lugar más grande y muchas más personas, usted va a moverse como pez en el agua. Amén. Con la bendición de Dios. La práctica. Amén, exacto. Y vamos a practicar. Ya estamos practicando algunos dones en este lugar. Y muchos, a mí me toca servir. Y me dicen, mañana me toca a mí servir. Pastor, yo voy a estar temprano. Y llegan temprano. Y hoy llegaron todos juiciosos y temprano. Amén. Dios los bendiga por eso. Amén. Eso es lo que se está viendo ya en la iglesia del Señor. Ok, vamos a recordar esos dones motivacionales. Pero entiendan esto. Y ténganlo claro en la mente y en el corazón, que la razón de estos dones motivacionales es el servir a los demás. Ténganlo presente, es en servir a los demás. Y por eso son 7. Son 7 dones que vemos aquí en Romanos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación o animar, compartir o dar, ¿cierto? Presidir, que es lo mismo que liderar o saber administrar bien, y misericordia, que es mostrar bondad. ¿De acuerdo? Vamos a mirar uno por uno así rápidamente para que usted lo entienda. Cuando usted vaya a llenar este autoexamen, va a decir, oiga, el pastor habló sobre ese don, y de acuerdo a las preguntas que se hacen ahí, usted va a hacerlo bien, honestamente, y va a decir, sí, yo más o menos es esto o esto, y voy a marcar lo que es. Yo les voy a explicar al final. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están motivados para conocer su don? Hoy lo van a conocer. Bueno, hoy no, en esta semana cuando lo hagan. Y dentro de 8 días me van a traer ese examen y vamos a mirar cómo les fue. ¿De acuerdo? Bien, hablemos de profecía. Profecía es el que profetiza. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. No es en sí el ministerio profético del que nos habla Efesios 4:11. Recuerden que allí hay unos ministerios, que es el de profeta, el de maestro, el de evangelista, ¿sí? El de apóstol. Eso es diferente. Esos son los dones motivacionales. Ahora, aunque es posible, no descartamos que el que tenga ese don también tenga el ministerio profético. No se descarta. Y entendiendo que tal ministerio de profeta básicamente significa, escuchen bien, el ser usado por Dios para decir, para declarar la palabra o la verdad a las personas, los oyentes, ¿sí? Usted lo puede decir, está profetizando, está hablando de la palabra de Dios. Eso es básicamente, ¿de acuerdo? Y por eso dice Pablo, ¿se acuerdan que Pablo dice, todos debemos profetizar? Ahora, la palabra es dar esa palabra. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Entendiendo? Muy bien. Por eso dice, por allá en 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad. O sea, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Lo está diciendo claramente, ¿cierto? Por eso profetizar, escuchen mis hermanos bien esto, es decir, de parte de Dios, lo que Dios quiere
decir a los suyos. Si yo le digo a alguien, mira, no sigas ese camino, no sigas mintiendo, no sigas desobedeciendo, más bien haz esto diferente, cambia tu manera de pensar, de actuar, de caminar, y verás que te va a ir mejor. ¿Qué le estoy diciendo yo? Le estoy hablando de la palabra, le estoy profetizando que hay un camino mejor que el que lleva, que por favor vaya por ese camino. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Es declarar esa verdad de Dios. Y mire que en el tiempo de la era apostólica era un don muy valioso. ¿Y saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque la palabra neotestamentaria, o sea, la palabra del Nuevo Testamento, no estaba todavía por escrito. Entonces se necesitaba decirle a la gente voz a voz lo que Jesús había hecho, ¿cierto? Pasar la voz. Y los creyentes necesitaban ¿qué? Oír. Escuchar, oír, muy bien, oír la palabra de Dios, la cual era impartida en la iglesia, en la asamblea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa palabra debía ser, como dice la palabra también, juzgada por los oyentes. Los profetas, dice la palabra en 1 Corintios 14, 29, dice: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Por eso es que una profecía debe ser juzgada, porque hay profetas que se han levantado hoy mentirosos y falsos y están hablando, exacto, y dicen: yo soy profeta. ¿Y sabe qué le profetizo? Que usted va a tener mucha plata, que usted va a ser muy próspero, que mañana te vas a ir a Estados Unidos, o no sé. Que va a estar en los aires. Entonces también hay un peligro, ¿sí? Hay un peligro también cómo se use la profecía. ¿De acuerdo? Entonces, dice: los profetas hablen 2 o 3 en la iglesia, en la asamblea, y los demás juzguen. Y todo se hacía y se hace, escuchen bien, para la edificación de los creyentes, de la iglesia. Siempre, todos los dones que Dios nos ha puesto, los debemos usar para edificar, para bendecir a nuestros hermanos, a la misma iglesia. ¿De acuerdo? Ahora bien, el que posee ese don motivacional tiene su corazón, o mejor, tiene en su corazón el declarar siempre la verdad. Siempre la verdad. Entonces usted no puede mentir. Si usted miente, está engañándose a usted mismo y engañando a Dios. ¿De acuerdo? Entonces siempre tiene que hablar con la verdad. Su motivación en ese don es revelar todo lo que pudiera estar oculto, sea bueno, sea malo, y a veces sacarlo a la luz. Y su motivación es que haya rectitud. Escuchen eso: que haya rectitud en todo conforme a lo que es verdadero. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo dice lo que es verdadero. Esa persona será persuasiva en palabras y tenderá, por decirlo así, a discernir los motivos de las actuaciones de los demás. Pero hay que hacer algo. Dice: buscará al Señor lo que sea de Él para los demás. O sea, la comunión con Dios es prioritaria, primaria. Usted no puede decirle a alguien algo sin orar, sin estar en comunión con Dios, porque la puede embarrar, como decimos por ahí, ¿cierto? Entonces, tiene que estar sujeto a lo que Dios dice: búscame en el secreto, ora en mi presencia y te voy a bendecir. Y así tú vas y le dices a otro: mira, a mí me parece que lo que el Señor dice en esta palabra, y le saca la palabra y le muestra, es que esto debe ser corregido, o que esto debe ser cambiado, ¿cierto? O que esto debe ser transformado. Y así estaremos haciendo bien, o usando bien ese don. ¿De acuerdo? Ahora, esa persona será, como les dije, persuasiva en sus palabras. Por eso dice: úsese conforme a la medida de la fe. A la medida de la fe. Es decir, conforme a la analogía de la fe.
En otras palabras, de acuerdo a la revelación que ya existe. ¿Cuál es la revelación que ya existe? La palabra de Dios. Usted no se puede inventar algo más de ahí. O pasar por otras cosas y decir, no, es que este libro dice esto y esto lo puedo complementar con esto. No, no, no. Lo que dice la palabra ya existente. ¿Ya para qué nos vamos a inventar algo más? Si todo ya está escrito en la palabra de Dios. Si usted lo hace, ya es otra cosa por ahí aparte. Pero no está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, esto es importante ya que Dios no se contradice. Nunca se va a contradecir. Así que la verdadera profecía siempre será conforme a la sana doctrina. ¿De acuerdo? Será siempre conforme a la sana doctrina. Hoy se han levantado profetas, maestros, evangelistas falsos. Apóstoles por todo lado. ¿Sí o no? Hay una epidemia de apostolitis y de todo. Bueno, y eso es terrible en el mundo. Pero tenemos que discernir y entender lo que Dios nos quiere enseñar, iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la manera de poder descubrir a los falsos profetas, ¿sabían? Por muy ungidos que digan que son, si lo que dicen contradice la palabra, entonces eso, por razón de ser, ¿cierto? Que lo que hayan dicho, uno se da cuenta que no es de Dios. Y ahí entra el discernimiento, ¿cierto? Entonces necesitamos discernimiento también. Ese discernimiento de espíritus, que es un don espiritual. No es un don motivacional, pero no, lo necesitamos. Por eso tenemos que saber bien la palabra. Aleluya. ¿Está entendido hasta ahí lo que es el don de profecía? Vamos al segundo, el de servicio, o el que sirve, en otras palabras. Ahí en la Biblia dice, o si de servicio, en servir. Eso se llama diaconía, en el griego, diaconía. Por eso en la iglesia hay diáconos. ¿Se acuerdan cuando nombran los diáconos? Son los que sirven en la iglesia. Hoy está el diácono de Gilberto, Teresa e Hilda. Para mucha honra. Amén. ¿Y quién más estaba de diácono hoy? Con mucho Los tres, ¿no? ¿Y hay alguien más? Bueno, ahí estaban con su botón de servidor. Aquí estoy listo. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Y no les parece que eso es una bendición? Amén. Servir es una honra delante de Dios, mis hermanos. Amén. Escuchen esto, servir es la motivación de mostrar amor haciendo cosas prácticas. Servir es la motivación de mostrar amor haciendo cosas prácticas. Ahora, la persona que tiene ese don de servir, escuchen bien esto, tiene la habilidad para descubrir las necesidades personales de los demás. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, el que sirve acá como acomodador, dice, ay, esta persona viene cansada, venga, le doy este asiento, venga, siéntese acá, o acomódese acá, o haga esto. Entonces se empieza a descubrir como una necesidad en alguien, o está muy cansadito, mire, o llegó con sed, yo lo veo como fatigado, ¿quiere tomarse un vaso con agua? Ese servidor va a ir a traer un vaso con agua. ¿Sí? Tiene esa capacidad de descubrir las necesidades personales de los demás. Ahora, pasar por alto las incomodidades personales con el fin de complacer a los demás en ese servicio es muy importante. Pasar por alto las incomodidades personales con el fin de complacer a los demás es un don que pasa muchas veces desapercibido. ¿Saben? Nadie le hace caso al servidor, o nadie dice, ay, ese servidor ni siquiera me saluda cuando entro. Pero ahí está, y el servidor decide saludar y muy amablemente decirle, siga, mira, estás en la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, muchas veces para unos no es muy importante eso, pasan desapercibidos los servidores, pero para Dios es muy importante. Cualquier cosa que se haga en la casa de Dios, por más pequeña que sea, es muy importante para Dios. Y dice la Biblia que Él recompensará a sus hijos. Amén. Muchos desprecian eso, pero es de gran estima, como les dije, a los ojos del Señor, porque tiene un gran aprecio delante de sus ojos, y todos debemos servir. Pero hay personas que de parte de Dios
tienen una facilidad como una unción especial, ¿cierto? Para hacerlo de una forma diferente, espontánea muchas veces, y con una genuina práctica. Porque no todos dicen, ay, otra vez verle la cara a ese hermano que llega con esa cara de amargado, ¿no? Y dice, ay, otra vez ya llegó, pero me toca saludarlo y decirle, siga. Tiene que a veces pasar por incomodidades, ¿cierto? Quizás el hermano tuvo problemas en la semana y llegó porque tenía que pagar una deuda y no la pudo pagar, no pudo pagar el arriendo, o no tenía trabajo y llegó mal. Y usted le ve la cara y dice, pero usted con su actitud, hace 8 días hablamos de actitud, ¿no? ¿Cuántos cambiaron actitudes esta semana? Aleluya. Entonces usted dice, no, pero lo voy a hacer que con mi sonrisa y con mi amabilidad él se sienta diferente, se sienta mejor, y llega acá y ya todo animado a escuchar la palabra, a cantar, a alabar, a adorar a Dios. ¿Y si saben que todo depende de nosotros? Por eso cada uno de nosotros, como le decía yo hoy a alguien, somos un mundo diferente. Totalmente, hay 20 mundos diferentes aquí conmigo hoy. ¿Amén? O más. Todos tenemos que servir, aunque otros tengan una facilidad mayor. Por eso dice la Biblia, o si de servicio, en servir. Y Pablo anima de una manera especial al que tiene ese don a que lo haga, pero que lo haga poniéndolo en práctica. ¿Cierto? Poniéndolo en práctica. Es muy sencillo este don, y todos quisiéramos servir. No, yo quiero servir. Está muy bien. ¿Entendido este don? Amén. Vamos al número 3, el de enseñanza. O sea, el que enseña. Ese es el que enseña. El que enseña no es en sí un maestro conforme a Efesios 4:11, es un ministerio diferente. Necesariamente, aunque podría también serlo, pero no es necesario. La enseñanza, y escuchen bien, es la habilidad. Voy a repetirlo para que los que están anotando, ¿de acuerdo? La enseñanza es la habilidad de buscar o investigar la verdad para presentarla a los demás. Vuelvo a repetirlo para que lo tengan ahí. La enseñanza es la habilidad de buscar e investigar la verdad para presentarla a los demás. ¿De cuál verdad estamos hablando? De la palabra, ¿cierto? Entonces el que enseña tiene esa habilidad de buscar, de investigar, de coger la palabra y decirle, Señor, enséñame, revélate a mí, porque esa verdad yo quiero presentársela a otra persona. Y yo les estoy diciendo algo. Cuando nosotros hacemos este discipulado que tenemos aquí, que se llama Manual Básico de Discipulado, esto no es para que la persona lo aprenda y lo guarde en la casa de nuevo, no. Este nivel básico de discipulado, número 1, es para que usted se lo dé a otro y le diga, venga, cuando ya llega a la iglesia y usted puede decir, oye, yo quiero que esta persona aprenda lo que yo aprendí. Pastor, ¿yo le puedo dar el discipulado? Claro, le damos el aval, oramos por usted, sabemos que usted puede hacerlo porque ya lo recibió, porque ya experimentó, porque ya practicó. Hágalo. Váyase con una persona, vaya a su casa, tómense un café y comience a discipular. Les digo algo, si nosotros hiciéramos eso cada semana, cada mes del año, tendríamos mucho más personas con nosotros, pero nos hemos dormido. ¿Amén? Sí. Entonces Dios nos quiere despertar. Entonces es esa habilidad. Y aquí estamos hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, es decir, de lo que llamamos hoy teología, ¿cierto? Teo, Dios, logía o logos, palabra. Amén. El Dios de la palabra. Amén. La motivación del que enseña es hacer aprender a los demás la verdad. Y saben, cada persona que se considera y que tenga ese don, lo que hace es buscar conocimientos de la palabra y enseñárselos a otro. Acumula esos conocimientos, busca lo mejor, y la mejor manera de dárselo a conocer a otros que lo puedan entender. Como cristiano, siempre será conforme a la verdad revelada por Dios en la Escritura.
en la palabra. Usted no puede llevar otro libro, ni el libro del filósofo tal, ni el libro del hinduismo, ni el libro del no sé qué, nada. Es la palabra de Dios lo que usted está enseñando, ¿de acuerdo? Es la escritura. Por eso dice el que enseña. Didáscolos es la palabra griega, el que enseña. Como cristiano es el que está motivando a hacer comprender a otras personas o a otros hermanos de la iglesia la verdad revelada de Dios. Eso es lo que es ese don tan maravilloso. Por eso hay gente que le dice a uno: ay, pero yo sí le entiendo, y usted cómo me enseña de bien. No, gracias, no, yo no sabía esto, y sabe, se me abrió el panorama. Empecé a hacer el discipulado y uy, qué bendición, Dios me está hablando. Y sabe, lo más bueno es que lo estoy poniendo en práctica, es que lo estoy haciendo y mi vida está cambiando. Saben, allá afuera hay muchos que necesitan esto, que necesitan lo que usted y yo tenemos, lo que hemos aprendido en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana. ¿Sí o no? Bien. Si no fuera cristiano, aún no tendría esa motivación. Pero seguramente que la inmensa mayoría de los profesores y maestros de la escuela o de la universidad tienen ese don innato. ¿Saben? Aunque no santificado, pero lo tienen. Y no son cristianos. Por eso hay maestros. En mi familia tengo, mi hermano menor es docente y la esposa también. Son maestros. Pero les falta una parte, la santificación, ¿cierto? La parte divina, porque sería un complemento espectacular. Por eso muchos maestros que se convierten al Señor, lo primero que dicen: pastor, mire, la gente necesita enseñanza y con principios cristianos. Entonces, ¿por qué no pensamos en tener un colegio para los creyentes? Y por eso hay creyentes, hay colegios así de creyentes. ¿Sí o no? Porque se necesita esa parte importante. Bien, hasta ahí, ¿ok? Número 4. Animar o el que exhorta, es lo mismo. Exhortar, al principio yo creía que era regañar a las personas. Uy, es que me exhortó, o sea, como que me regañó. No. Exhortar no significa eso. Exhortar significa animar. Me animó, me llevó a conocer mejor las cosas. Por eso este don se llama, y dice: el que exhorta en la exhortación, o el que anime a otros con gracia, ¿cierto? Ese es importante también, animar. Y la motivación del que anima es la de estimular a la fe de los demás. Es la de estimular la fe de los demás, perdón. Esa es la motivación del que exhorta. Estimular esa fe de los demás, animar a otros a, escuchen a qué, a seguir una conducta correcta. Oiga, hermano, te animo a que no sigas mintiendo. Di la verdad, tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué siempre que dices una palabra o unas palabras, 2 de esas son verdad y 3 son mentiras? No, cambia esa manera de ser. Sigue una conducta correcta, dando consejo sabio, un consejo personal con el fin de ¿qué? De estimular el crecimiento espiritual. Miren, todos los dones de servicio, o mejor, los dones motivacionales son para servir y para motivar al creyente que crezca en su vida espiritual, que tenga un mayor crecimiento, no que se quede ahí. No necesitamos eso. Amén. El que exhorta lo hace motivado por ver un cambio, o el que anima lo hace por ver un cambio. Es que yo quiero ver un cambio en esa persona, tanto que se requiere de ánimo, de animarlo, de consolarlo muchas veces, ¿cierto? Como si requieren de la reprensión o la corrección con amor. A veces uno quisiera cambiar las personas, pero con mal genio, con rabia. ¿Se no le ha pasado? ¡Ay, pero es que usted! ¡No! Una persona así nunca va a cambiar. Si le grita, si de mal genio, si lo regaña, ¡no! Usted necesita ánimo y necesita alegría y amor sobre todo. Y créanme que a veces uno quisiera cambiar las personas con sus propias fuerzas, ¿cierto? Como que
Y es que me provoca torcerle el cuello para que entienda que esto no es así, sino que esto es así. Amén. Como decían los antiguos, ¿no? La letra entra con sangre. Entonces le daban palo, ¿no? para que entendieran, con coscorrones. Eso. Se necesita amor, pero con firmeza. Muy bien, pastor. Amén. En este don, escuchen en ese don de exhortar, es necesario que lo tengan los pastores, los discipuladores, ¿sí? Y en todos los que se esfuerzan en ver cambios en sus discípulos. Si yo le estoy dando el discipulado a alguien, como lo estoy haciendo con Edison, yo quiero ver cambios en él. Y sabe, cada vez que viene al discipulado el domingo, me sorprende, porque tiene cambios. Me dice, pastor, yo entendí esto, yo no lo sabía, y yo lo estoy practicando. Yo, oh, qué bueno. Hoy, y no muchos lo han hecho aquí en los discipulados, es que no se aprenden los versículos de memorización. Sí. Y él me trajo los 2 versículos de las 2 primeras lecciones y los memorizó muy bien. Entonces, eso es diligencia, eso es disciplina, eso es interés, porque está motivado con alguien que le está animando a que su vida espiritual crezca. Amén. El 8 dice, bueno, el verso 8 que ustedes tienen ahí dice, el que exhorta en la exhortación. Y Pablo continúa animando o exhortando a que se ponga en movimiento el don que cada persona tiene. Y yo quiero motivarlos a eso. Cuando usted descubra, porque muchas veces usted dice, yo tengo ese don, pues el que ya lo descubrió lo va a reafirmar con este examen. Y va a decir, de verdad, voy a trabajar en eso. Yo quiero eso. Yo deseo que otros conozcan lo que Dios me ha dado a mí como cristiano, como cristiana. Y voy a servir en la casa de Dios. Y voy a servir a los demás. Mi familia, mis hermanos, mi entorno, mi sociedad, la familia, la iglesia necesita de mí. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Vamos al quinto. ¿Cómo se llama el quinto don? Misericordia. No, todavía no hemos llegado allá. En el orden que tenemos ahí en Romanos. Dar, repartir. Eso significa compartir o dar. Dice, el que reparte con liberalidad. Ese es el mismo que comparte, ¿cierto? Y todos los cristianos deberíamos ser generosos, ¿sabías? Sí. Todos deberíamos ser generosos y agradarnos el compartir. No obstante, dice la palabra que el que comparte tiene de parte de Dios un don especial para hacerlo con sabiduría, para hacerlo con gracia y con sabiduría. ¿Usted no se da cuenta de gente que le fascina esto de dar? Dar y compartir. Yo me acuerdo de mi cuñado Pedro, a él le gustaba que cuando él tenía algo se lo compartía a alguien. Comida, él encontraba a una persona en la calle y le daba un pan, le decía, Camille, lo invito a algo. O sea, era esa forma de ser de él, cosa que muchas veces yo no lo hacía o alguien no lo hacía, pero él tenía eso. A mí sí me gusta hacer eso, ¿cierto? Y muchos lo hacen y yo sé que es un don de Dios especial y lo hacían con un amor impresionante. Entonces, este don es muy importante. ¿Cuál es la motivación de este don? Vamos a mirarla aquí. Su motivación es el de generar, escuchen los que están ahí anotando, su motivación es el de generar o incluso entregar fondos personales para la extensión del ministerio de otros o del ministerio local. ¿Sí? Su motivación es el de generar o incluso entregar fondos personales para la extensión del ministerio. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando David quería construir el templo? Él dijo, bueno, vamos a construir el templo. ¿Quiénes quieren? Y todo el mundo se motivó y trajo cosas. ¿Cierto? ¿Sabe qué dijo David? Yo voy a hacer de mi propio tesoro, voy a dar
oro, voy a dar plata, voy a dar esto y esto y esto. ¿Se dieron cuenta? David tenía ese don de dar. Y su motivación era eso. Esto es mío, es personal, no es de nadie más, es mío, entonces lo voy a dar al reino de Dios para que se extienda la palabra, para que se construya el templo, y eso va a pasar en nosotros, ¿sabían eso? Fue generoso. Cuando tengamos el lugar, usted va a decir, yo voy a aportar esto para que se compre 20 sillas más, o para que hagamos un auditorio bien especial, o para que compremos un sonido especial. Y eso nos va a motivar, hermanos, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén, con alegría, con gozo. Amén. Y eso va a ser una bendición tremenda. Las iglesias porque se crece. Amén. Tiene de parte de Dios esta persona que usa ese don, que lo tiene, una habilidad especial para tomar decisiones, ¿sabía? Y decisiones rápidas. Y también decisiones acertadas en cuanto a todo esto. Por eso los pastores también necesitan personas con esos dones, que digan, no, pastor, mire, no, yo sé que si metemos esta plata, si hacemos esto va a salir bien, hagámoslo ya, ¿cierto? Porque tiene ese don, esa capacidad de hacerlo, y motiva a otros para que todo se haga bien. Ahora escuchen esto en este don es una gran bendición, y no solo para el que lo recibe, sino para el que lo realiza. Hay una palabra en Hechos 20:35, búsquenla un segundo. Hechos 20:35. Algunos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Más bienaventurado es dar que recibir. Miremoslo en las otras versiones, ¿cómo dice? Hechos 20:35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora yo le pregunto a ustedes, iglesia, ¿cuántos han experimentado eso? A ver, levanten la mano los que han experimentado. Eso. La mayoría de la iglesia, qué bueno. Porque usted se ha dado cuenta que cuando usted da, usted recibe más. Y no es que tenga que contárselo a todo el mundo, ¿cierto? Que no sepa tu mano derecha. Lo que hace la izquierda. Amén. Muy bien. Por eso dice en la Biblia, ahí la Reina Valera, el que reparte con liberalidad, que nada lo detenga, que sea libre en hacerlo. Y Pablo está exhortando a que se ponga en práctica ese don de compartir, pero que lo haga con sencillez. Así que, como con rectitud, ¿cierto? Con una intención sana, y no para conseguir cosas a cambio, porque muchos hoy en día hacen eso. Yo doy para que, ¿qué me van a dar a cambio? Porque yo, pastor, si yo traje el televisor, ¿y a mí qué? ¿O qué? ¿Qué me va a poner a hacer a mí entonces? No es así, no es esa motivación, ni esa intención, es con rectitud, con sencillez. Mire que Efesios capítulo 6, verso 5, donde se usa la misma palabra, dice, háganlo con sencillez de vuestro corazón. ¿Sí o no? Háganlo con sencillez de corazón. Efesios, ¿qué me dijo? 6, 5. Para que lo lean por ahí más adelante. Ahora, también háganlo con generosidad y con alegría de corazón. A algunos les duele sacar para la ofrenda. No, es que aquí tengo unos billetes, pero más al fondo tengo una monedita, la más chiquita, esas de 50 que casi uno no las puede ni coger, ¿cierto? Entonces mete la mano y como que, y saca, ay, se me enredó el billete, espere, entonces guarda el billete atrás y saca la moneda y la entrega. Ay, aleluya. Eso no pasa, ¿no? Eso no pasa en la iglesia. No. Con alegría de corazón. Ahora, miremos por un momento 2 de Corintios capítulo 9, versos 5 al 7. 2 de Corintios capítulo 9, versos 5 al 7. Y vamos a ver algo interesante de lo que dice la palabra de Dios ahí, ¿de acuerdo? A ver, si alguien lo tiene por ahí ya lo puede leer. 2 de Corintios 9, 5 al 7.
Bueno, Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y preparan primero vuestra generosidad antes que el día, para que esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia nuestra. mire cómo dice acá, perdóname que lea este versículo 5 en esta versión. Dice, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Está tremendo, ¿no? Está muy claro. Pero miren el versículo 6, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno, versículo 7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y verso 8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Además, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, ellos comparten con liberalidad, y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ah, qué tremendo, ¿verdad? No quedan ignoradas. Amén. No se ignoran. Entonces, ¿usted ha visto que algún pastor le dice a alguien, pero es que usted tiene que dar? Mire, tome el sobre, dé. Dice la Biblia que sin presión y que dé voluntariamente. Por eso la ofrenda es voluntaria. Yo no puedo presionar a nadie, no. Es que si usted no el próximo domingo no va a la ofrenda, no venga. O si no, mejor mire lo que les va a pasar. No. Amén. Cada uno sabe la bendición que tiene, ¿no? Y cómo la administra. Eso es muy real. Ahora, el que siembra escasamente, dice la palabra, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente también cosechará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Muy bien. ¿Entendido hasta ahí? Amén. Número 6, liderar o presidir es lo mismo. También quiere decir administrar bien. Dice la palabra ahí en ese verso, el que preside con solicitud. El que preside o el que lidera. Y el que tiene este don tiene la habilidad de coordinar las actividades de muchos para lograr un fin. ¿Escucharon esto? Voy a repetirlo. El que tiene este don de liderar o de presidir tiene la habilidad de coordinar las actividades de muchos para lograr un fin. ¿Se ha dado cuenta que en las empresas hay esta clase de líderes? El jefe puede saber y tener mucha plata y ser dueño de toda la empresa, pero tiene sus líderes especiales que motivan, que dicen, mire jefe, ¿sabe cómo vamos a llegar a la meta? Hagamos esto, hagamos este plan, en este semestre vamos a hacer esto, en el próximo, y lo vamos a lograr. Amén. Tienen ese don especial de liderar, de saber administrar lo que tienen, ¿de acuerdo? Lo que tienen es muy importante. Además de eso, tienen la habilidad para dirigir y presidir. Distinguen las metas principales viéndolas por delante. O sea, uy, eso es, allá vamos a ir, vamos a llegar allá, ¿cierto? Debe dirigir a cada uno de acorde a su tarea específica. O sea, que el líder es especial y sabe cómo corregir y cómo decir y cómo llegar a la meta dirigiendo. Bueno, vamos por acá, esto es lo que tenemos que hacer, caminemos hacia allí, esto es lo que necesitamos recursos, necesitamos tales cosas, pero vamos a conseguir ese fin. Y se logra. Ese don es muy bueno que también lo haya aquí en la iglesia. Amén. Ahora, el que tiene ese don, dice la palabra, preside con solicitud. Y Pablo
está diciendo que el que preside debe hacerlo con prontitud, no esperar hasta mañana. Y a muchos nos pasa, no, mañana. Y a uno le pasa, mi esposa me dice, mañana no, ya, mi amor. ¿Tú lo has aprendido? Amén. Vamos al último. ¿Cuál es el último? Misericordia. Mostrar bondad. Eso es. Misericordia, mostrar bondad. 7. El que hace misericordia, pero aquí dice que lo haga ¿cómo? Con alegría, con gozo. El que hace misericordia, hágalo con alegría. El que quiera mostrar bondad, hágalo con gozo. Usted no puede mostrar la misericordia a alguien todo bravo o mal geniado. Ay, ¿cómo hace ese pan? ¿Sí? ¿Cómo hace esa sopa? Tómese esa sopa. No, con amor, mira, esto te va a calentar. Pásale la mano, mira, esto te va a ayudar. Sea bendecido en esta hora. Amén. El que tiene este don de asistir a los demás o a la gente es para que vayan a ellos que están en apuros, ¿cierto? Y podríamos decir algo acerca de este don. Vaya y los asiste, vaya y los ayuda, vaya y los consuela, ¿cierto? Por ejemplo, visitar los enfermos. ¿A cuánto les gusta visitar enfermos? Yo he ido a visitar enfermos a las clínicas, a los hospitales, a orar por ellos. Esa es una labor de capellanes y la tenemos que practicar de nuevo. Y a uno a veces, hay gente que dice, uy no, yo no voy a ese enfermo porque de pronto se me prende esa enfermedad. Uy no, qué asco. No tienen don de mostrar bondad ni de misericordia. Pero tenemos que movernos en eso, porque hay que visitar los enfermos, hay que visitar los ancianos, a los presos, a los que están incapacitados. Y mire que cuando lo hacemos recibimos una gran recompensa de Dios. No porque sea algo material o algo, sino una satisfacción de que serví a alguien, de que oré por alguien. Yo me acuerdo una vez que fuimos al hospital San Ignacio, había alguien enfermo y yo fui, que me dejaron entrar solo a mí. Yo me acuerdo con quién fui, con alguien que... un compañero de Lucia Arbey, estaba para morirse, tenía cáncer. Y fui y oré por él, y él repitió la oración conmigo en fe, creyó, y Dios lo levantó. Dios lo levantó, Dios lo sanó. Y sí, ¿qué tal si no hubiera ido? Era probable que se hubiera muerto, no sé, solo Dios sabe, pero se ha podido perder. Eso es misericordia, eso es mostrar bondad con otra persona, ¿de acuerdo? Entonces hay que visitar también. Bueno, eso también se mueve, este don, en lo que tiene que ver con el área social, ¿cierto? La misericordia con los demás, y también con todo lo que implica buscar el aportar alivio a los que lo necesitan. Si alguien tiene hambre y usted le dice solamente, oiga, mira, es que Dios te salvó, Dios vino por ti, y empieza a darle una cátedra de predicación, y es lo que tiene es hambre, ¿qué tiene que hacer primero? Darle de comer. Oiga, ¿cómo hace esto? Desayune, y ahora sí le hablo del Señor, porque ya con barriga llena está contento, ¿no? Corazón contento. Entonces ahora sí le escucho con más atención, pero uno con hambre no le escucha a nadie, lo que hace le da mal genio. Hace 8 días alguien dijo, pero es que no, se nos estamos demorando mucho, yo voy a ir por el almuerzo, porque es que yo con mal genio, sí, yo con hambre no. Y es verdad, no crean, yo conozco personas que son así. Por lo general los hombres tenemos a veces eso, que nos da mal genio. Mi amor, pero todavía no está el almuerzo, pero mi vida, pero la comida. Amén. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ahora, escuchen lo que dice la Biblia con respecto a esta misericordia y a este mostrar bondad con otros. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Amén. Santiago 1. Hoy estamos de ayuno, o sea que nos demoramos un poquito, tranquilos. Pero ya vamos a terminar. Santiago capítulo 1, verso 27. ¿Quién lo tiene por ahí? Según Dios el Padre es el cristiano puro,
y sin mancha es ocuparse de los huérfanos y de las viudas y mantenerse fiel al Señor sin mancharse el alma en los contactos con el mundo. Oh, mire como dice acá, voy a leer del verso 26, dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada, De nada le sirve. es en vano. El verso 27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Uy. A ver. Tremendo, esta versión me gusta por eso, porque es muy clara. No dejar que el mundo te corrompa. Palabra castiza como directo. Directa. 6. En la Reina Valera dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mis hermanos queridos, la palabra de Dios es muy clara y yo sé que Dios nos está hablando a todos. Amén. Muy claro es Dios con nosotros, ¿de acuerdo? Sí, cierto. Cuando Santiago nos habla de visitar a los huérfanos y a las viudas, nos está hablando de la visita del médico. ¿Usted sabe por qué hoy en día ya todo es visita domiciliaria? Porque ya se necesita. ¿Cierto? Que alguien vaya y atienda a alguien que no puede salir de su casa, que no puede ir a tomar un bus, un Transmilenio tan lleno para ir al médico, o un taxi porque no tiene plata, ¿cierto? Entonces se necesita la visita del médico. Antes se usaba eso, después se quitó y otra vez estamos volviendo. Porque yo me acuerdo en los barrios había un médico que era el médico de la familia. Ay, mire el doctor Rincón. ¿Se acuerdan de un doctor Rincón allí en Río Negro? Todo el mundo iba del doctor Rincón. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un doctor que también se llamaba, era también de apellido Rincón y era al frente de su casa. Él tenía su consultorio ahí. Y ya no iba a la EPS. No, yo quiero el del doctor Rincón. Y él me ve y me da y me formula. Y el maletín del doctor era diferente. Ah, eso era, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Santiago. Vayan y visiten, suplan las necesidades de esas personas, los creyentes sobre todo, los que están en aflicción, los que están sin recursos. Cuando es necesario ir y llevar algo, lleve algo, tome, esto va a suplir su necesidad. ¿Ok? Ahora, en la época de la iglesia primitiva, esto es interesante, todo esto era muy, pero muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el Estado no se ocupaba de los necesitados para nada. Entonces, por eso la iglesia primitiva toda se reunía y decía, vamos a vender nuestros bienes y vamos a repartirlo y dárselo a los pobres, porque el Estado no lo hacía. ¿Será que el Estado lo hace hoy en día? Tampoco. Antes nos dicen, hay que pagar impuestos, hay que pagar esto, hay que pagar esto. Oh Dios nos ayude, amén. Ahora, una de las características del cristiano debe ser su sentido de mostrar bondad, de mostrar misericordia para con otros. Y más, dice la Biblia, para con los de la familia de la fe. ¿Ustedes se acuerdan que hoy vamos a recoger una ofrenda de amor? ¿Se acordaron o no? Sí, amén. Bueno, los que se acordaron, tranquilos, y no en esta semana, pero vamos a bendecir una familia que lo necesita. Y si la trajeron, ahora miramos más tarde. Bueno, listo, vamos a terminar. La persona misericordiosa se identifica con los que sufren y se refiere a aquellos que motivacionalmente se sienten inclinados al desconsuelo, ¿cierto? No, pero es que no hay nadie que me llame, que me diga una palabra, que me dé un consejo, ¿cierto? Y muchos de ellos que tienen misericordia experimentan esa bondad por otra persona, esa empatía por otra persona y el orar por otro. Amén. Por eso la gente llega a la iglesia con necesidad y lo primero que hacen es, pastor, ore por mí, hermanos, oren por mí. Por eso ustedes llegan con necesidades y tenemos los papeles y ponemos ahí la presencia de Dios, porque hay una necesidad de que alguien escuche nuestra oración, conozca nuestra necesidad y oremos y nos dé la respuesta. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Hay que saber llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Amén. Y ese es un don bien opuesto al don profético. Porque aunque no son como excluyentes, necesariamente hay que hacerlo. Amén. ¿Cierto? El que da una palabra de profecía le da la palabra, pero tal vez no esté dispuesto a llorar con él o a reír con él, sino solo a enseñarle y ya. Pero este don es interesante. El que hace misericordia con alegría, y esa labor de hacerse con gozo, con alegría, quiere decir con buen ánimo. Hazlo con buen ánimo. Transmita esa alegría a otro. Está diciendo una alegría constructiva al que se encuentra mal. ¿Usted no le ha pasado que cuando llega con eso a una persona y esa persona lo recibe, le cambia el panorama, le cambia el semblante, y usted dice: uy, qué interesante, eso que usted me dijo me llenó, gracias, lo necesitaba, te bendigo? Eso es importante. Hay un proverbio, quiero que lo miremos un segundo, Proverbios 25:20. Y es preciso cierta suma de sabiduría en ese sentido. Escuchen lo que dice este proverbio. ¿Alguien lo tiene por ahí? Cantar canciones, ¿la leo? ¿Sí? Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido. Oh. Es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Oh, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Vinagre a una herida. ¿Sabe qué dice un comentarista que se llama Matthew Henry? Dice que el vocablo griego de prontitud, de disponibilidad y sincero deseo de ayudar a otros, como quien goza con ello, todo lo contrario del rostro sombrío, la visita de etiqueta y las fórmulas rutinarias manidas que más bien producen desaliento que consuelo. Tremendo. ¿Cómo vas a llevarle el pan a alguien que lo necesita? ¿Con qué cara? ¿Con qué actitud? ¿Con qué ánimo? ¿De que se levante? ¿De que se fortalezca? ¿De que diga: uy, gracias por traerme esto, qué bendición? No esperaba sino una sonrisa o una palabra de amabilidad tuya, gracias. Eso es el que hace y el que muestra bondad y misericordia, ¿cierto? Por eso dice que el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. ¿Qué vamos a hacer nosotros esta mañana? Esforzarnos. Diga conmigo: esforzarnos. Porque la motivación de usar los dones es de servir. Diga: es de servir. Y de servir a los que nos rodean en el nombre de Jesús. Por otro lado, todos debemos esforzarnos en practicar estas 7 manifestaciones o estos 7 dones motivacionales, porque dice la Biblia que es de la multiforme gracia de Dios. Aunque algunas de ellas no sean propiamente muy bien recibidas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque Dios nos llama a hacerlo. Y la última pregunta para concluir es esta: ¿cómo debemos servir? Quiero que eso sí lo anote. ¿Cómo debemos servir? Primero, Con excelencia. con y por amor. Si usted no lo hace con o por amor, está frío, está grave. Entonces, primero, con y por amor. Y si quiere, anote esta cita ahí para que la lea en su casa. 1 Corintios 13:3. 1 Corintios 13:3. Segundo, ¿cómo debemos servir? Con humildad. No para ser vistos. Con humildad. No para ser vistos. Mateo 6:1-4. Con humildad, no para ser vistos. Mateo 6:1-4. Número 3.
¿Cómo debemos servir? Con alegría y gozo. Con alegría y gozo. Segunda de Corintios 9:7. Esto le va a servir para tu examen, para que lo leas en la casa. Con alegría y gozo. Segunda de Corintios 9:7 y primera de Pedro 4:9. Y número 4, ¿cómo debemos servir? Con fe y generosidad. Con fe y generosidad. Anoten estas citas: Lucas 6:38, Romanos 12:8, Lucas 6:38, Romanos 12:8 y segunda de Corintios 9:6 al 15. Ay, por favor. Lucas 6:38, Sí. Romanos 12:8 y segunda de Corintios 9:6 al 15. Amén. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo les pareció? Muy bien. Buena esta enseñanza, ¿verdad? Muy buena. Ahora les voy a hacer la última pregunta. ¿Qué dones motivacionales tienes para ponerlos en práctica? ¿Qué dones motivacionales? Entonces aquí va la encuesta. Pero primero vamos a orar y darle gracias a Dios, ¿de acuerdo? Quiero que se coloquen en pie, por favor. ¿Qué dones motivacionales tienes para ponerlos en práctica? Es la pregunta. Vamos a orar. Aleluya. Deje su Biblia ahí, ya su cuaderno, su esfero. Estire sus brazos y diga al Señor gracias. Sacúdanse. Relax. Y oren conmigo, amén. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, o en esta tarde ya. Queremos bendecirte una vez más porque eres nuestro Dios. Que hoy nos estás motivando a que sirvamos en la iglesia, a que sirvamos a los demás, a nuestro amigo, a nuestra familia, al vecino. Señor, hoy entendemos que estos dones motivacionales son para servir a los demás. Y yo quiero hacerlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón de tu iglesia, de mis hermanos y hermanas que están aquí esta mañana. Bendícelos en una forma sobrenatural. Que cada uno sepamos cuál es nuestro rol en nuestra iglesia local, en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús, y que con este autoexamen cada uno pueda descubrir su don y ponerlo al servicio de Dios. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta mañana, y que esta palabra fluya y bendiga a todo aquel que la escucha, que la ve, que la lee, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.